Los conflictos externos tienen que ver con los frentes que se levantaron en contra de la revolución que se estaba desarrollando en Buenos Aires, los frentes de oposición. El primer frente se presentó en Córdoba y ahí quien se levantó en contra de la Junta Revolucionaria fue Liniers, el héroe de la reconquista de Buenos Aires frente a los ingleses, que si bien había sido como un baluarte de la identidad criolla en Buenos Aires, ahora se mantenía leal a la corona española y junto con otras personalidades del interior del virreinato se levantó en armas contra la Junta y la Junta no tuvo mayores inconvenientes en enfrentarlo y fusilarlo. A partir de allí el ejército del norte avanza hacia el Alto Perú porque este era un territorio que era importante mantener bajo el control del nuevo gobierno porque era un centro minero muy importante y porque desde allí podían avanzar las tropas realistas que se encontraban en el Perú. Entonces era un frente que había que dominar o cerrar. El ejército del norte enfrenta su primera batalla en el Alto Perú, que es la batalla de Suipacha, donde triunfa, tiene el primer triunfo, los ejércitos revolucionarios allí, avanzan, pero luego son derrotados en la batalla de Huaqui. Se conoce esta batalla como el desastre de Huaqui, y es la primera gran derrota en el Alto Perú. Acá aparece Belgrano por primera vez como jefe de los ejércitos revolucionarios. El otro frente se va a presentar en el Paraguay. Belgrano es enviado al Paraguay, donde tiene dos batallas. Paraguarí, en la que es derrotado, y luego también en Tacuarí, nuevamente derrotado. Con estas derrotas perdemos el territorio del Paraguay, que de todas maneras no se convierte en una gran amenaza porque prontamente declaran su propia independencia y bueno, dejan de ser una amenaza realista. El otro frente, uno de los más conflictivos, se va a producir en Montevideo. Artigas, un terrateniente de la banda oriental. La banda oriental es lo que hoy conocemos como Uruguay, pero en esa época el país denominado Uruguay no existía todavía. A este territorio se lo conocía como la banda oriental. El gobernador de la banda oriental, Delío, es nombrado por el Consejo de Regencia, un organismo que reemplazó a la Junta Central de Sevilla una vez que fue derrotada por Napoleón. Se forma este Consejo de Regencia y nombra a Delío como virrey del Río de la Plata, ya al tanto de lo que había pasado en Buenos Aires, que Cisneros había sido destituido. Entonces Delío, de este lado del río, o sea, en Montevideo, es nombrado virrey. El interior de la banda oriental, la gente del campo, comandada por Artigas, se unen a la revolución y se levantan en contra de Delío. Ponen sitio a Montevideo, o sea, rodean a Montevideo para evitar que se aprovisionen y Belgrano, entre otros generales, es enviado a apoyar a Artigas con tropas. Pero ¿qué hace Delío? Le pide ayuda a los reyes de Portugal. Cuando Napoleón invade Portugal, los reyes alcanzan a escapar y se trasladan a sus colonias en Brasil. La reina de Portugal era española, era Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, que estaba prisionero. Entonces Delío envía una misiva a los reyes de Portugal pidiéndoles auxilio, pero los reyes de Portugal empiezan a mandar tropas, no tanto con el interés de ayudar a Delío, sino de anexionar el territorio. Ante esta situación, ante este peligro, la Junta retira sus tropas de la banda oriental y Artigas, solo ahora, se ve obligado a abandonar el territorio con toda la gente que lo acompaña, que lo apoya, que era principalmente el pueblo del campo. Y ahí es donde se produce el éxodo oriental. Abandona la banda oriental acompañado de toda esta gente y se instala en Entre Ríos, de este lado del río Uruguay.
Y a partir de acá, una vez instalado en este lugar y habiendo sido abandonado por la Junta, empiezan los conflictos entre Artigas y el gobierno de Buenos Aires, que vamos a ver en la actividad 5. Belgrano, después de ser llamado a Buenos Aires, es enviado a hacerse cargo del Ejército del Norte, que había sido derrotado en Huaqui. Se le da la orden a Belgrano de que traiga este ejército hasta Córdoba, el Ejército del Norte. Entonces baja Belgrano y produce ahí el éxodo jujeño, que es con toda la gente del norte del país, de Jujuy, que acompañaba al ejército, se van retirando dejando tierra arrasada detrás para que los españoles no lo puedan seguir. Baja hasta Tucumán y ahí enfrenta a los ejércitos realistas Belgrano y los derrota en la batalla de Tucumán. Esto es 1813 ya. Los persigue hasta Salta, los vuelve a enfrentar y los vuelve a derrotar. Entonces los persigue desafiando la orden que le había dado Buenos Aires, que era traer el ejército del norte hasta Córdoba. Los persigue hasta el Alto Perú y los enfrenta en Vilcapugio y Ayohuma. 2 batallas, y acá es derrotado nuevamente por los españoles en el Alto Perú. Ahora aparece en escena San Martín, que había llegado en 1812 desde España y que es un militar de carrera formado en la disciplina militar, a diferencia de Belgrano y de los otros militares de las primeras épocas que eran improvisados. En realidad eran profesionales, abogados, que no tenían formación militar. A San Martín se le encarga que forme un ejército revolucionario, forma el ejército de granaderos a caballo, y tiene su bautismo de fuego en la batalla de San Lorenzo, que lo deben recordar de la marcha de San Lorenzo. Y bueno, luego se le encarga que se haga cargo del ejército del norte y que reemplace a Belgrano. San Martín entonces se encuentra con Belgrano, quien le pasa el mando del ejército del norte, y San Martín decide que es inútil seguir intentando avanzar por el norte, por el Alto Perú. Entonces desiste de volver a enfrentar a los españoles y le encarga a Güemes, que era un terrateniente del norte de Salta, que estaba formando parte de la guerra, que proteja el norte. Se lo nombra gobernador de Salta y su función es, junto con sus milicias, los infernales, proteger el norte, impedir que los españoles avancen hacia el sur, no avanzar. O sea, lo único que tiene que hacer es defender el norte como un tapón para evitar que los españoles bajen. Y a partir de acá se deja de lado ya la guerra en el norte. La misión de Güemes es defensiva nada más. A partir de entonces a San Martín se lo nombra gobernador de Mendoza y empieza a planificar la campaña de los Andes. Porque la idea de San Martín era que por tierra y hacia el norte era imposible. La única forma era terminar con el bastión español en Perú. Para eso primero había que derrotar a los españoles en Chile, en la batalla de Maipú en 1818, y luego tomar Perú. Por mar llegar a Perú, y es en 1821 cuando San Martín logra la independencia del Perú. Luego de eso se encuentra con Bolívar, que venía enfrentándose con los españoles en el norte de América del Sur, Colombia, Venezuela. Se encuentran en Ecuador y ahí San Martín a partir de ese momento se retira, le deja el mando a Bolívar, que es quien pelea las últimas batallas de la independencia. En Ayacucho es la última batalla contra los españoles. San Martín se retira, se vuelve a Buenos Aires y se retira porque sabe que el gobierno de Buenos Aires le va a pedir que se enfrente con Artigas y con los caudillos del interior y él no quiere entrar en guerras civiles, entonces abandona el país y se va a Buenos Aires. Con la campaña de los Andes se termina la amenaza realista, la banda oriental queda ocupada por los portugueses un poco más adelante.
Artigas vuelve a ocupar, vuelve a la banda oriental, pero el avance de los portugueses es imposible de refrenar. Artigas es derrotado por los portugueses y se exilia en el Paraguay. Entonces, con el triunfo de San Martín se termina la amenaza realista y culminan las batallas de la independencia.